Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy es miércoles 3 de julio. Hoy es día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de Santo Tomás, el incrédulo, dicen algunos. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no me meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este miércoles 3 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de Santo Tomás el Apóstol. Hermanos, para esta fiesta la Iglesia Católica nos propone hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 24 al 29. Si nosotros ponemos nuestros ojos un poco más atrás en este capítulo, el capítulo 20 nos habla a nosotros acerca de la resurrección. Capítulo 20, versículo del 1 al 10, encontramos el sepulcro que estaba vacío. Cuando el primer día de la semana va María Magdalena y de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve que la piedra estaba quitada, después va y le avisa a Pedro y a Juan, y ellos van y corroboran que verdaderamente lo que esta mujer estaba diciendo era verdad. Después el Señor se aparece a María Magdalena, del versículo 11 al 18. La aparición de María Magdalena, ella lo quiere tocar y el Señor le dice, no me toques que todavía no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a sus discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas palabras, pero los discípulos estaban incrédulos, no querían creer en el testimonio de esta mujer. Por tal razón el Señor aparece en medio de sus discípulos. En el versículo 19, capítulo 20, versículo 19 hasta el 23, el Señor, el primer día de la semana, el domingo, el Dominus Dei, el día del Señor, se aparece en medio de los discípulos que estaban con las puertas cerradas por miedo a que los judíos los mataran. El Señor llega y los saluda, le dice Shalom, la paz con ustedes, y el Señor, después de darle la paz, les hace el envío. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Dicho esto, les dijo, reciban el Espíritu Santo, porque para el apóstol San Juan, Pentecostés sucede el mismo día de la resurrección. Qué interesante esto. Al atardecer de aquel día de la resurrección, el Señor les comunica el Espíritu Santo para San Juan. Para San Lucas sucede 50 días después de la resurrección. El Señor resucita, a los 40 días sube al cielo y a los 50 días viene el bautismo del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4 y siguiente, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Le dice, reciban el Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu Santo, el Señor les da el sacramento de la reconciliación. Le dice, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados,
y a quienes se lo retengan les quedarán retenidos. Eso es lo que dice el capítulo 20 de San Juan, hasta llegar al final del capítulo 20, versículo 24 en adelante. Nosotros vemos que Tomás, uno de los 12, no estaba ese día. Y es interesante que este Tomás, que es uno de los 12, le daban un nombre, decían llamado el mellizo. La traducción que leímos de Palabras de Vida del misal de la diócesis de León, dice el gemelo. ¿Y por qué este hombre llamado gemelo o mellizo? Porque tal vez tenía un hermano que era igual a él, parecido, había nacido tal vez de su misma mamá, y entonces su hermano, cuando no estaba presente, a él le decían el gemelo o el mellizo. Pero también puede ser usted, ese otro hermano que es igual a Tomás, y que hoy lo está asociando a usted, o puedo ser yo. Si cumplo tal vez con estos requisitos, usted puede ser ese hermano, o ese hermano puedo ser yo, que somos el gemelo de Tomás, que algunos llaman el incrédulo, pero la iglesia llama el apóstol, porque es un apóstol de Jesús, uno de los 12. Vea qué interesante esto. Esta película la dividimos en 3 partes, de a 2 versículos cada parte, del 24 al 25 la primera parte, del 26 al 27 la segunda parte, y 28 y 29 la tercera parte. Vamos a ver la primera parte, los 2 primeros versículos, 24 y 25. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, se nos ha aparecido el Señor, hemos tenido un encuentro con el resucitado, aquel que crucificaron, que tal vez no lo imaginamos porque no estuvimos ahí, o nos lo cuenta Juan, cómo lo mataron, cómo lo crucificaron. El Señor ha resucitado. Este mismo crucificado es ahora un resucitado. El Padre lo resucitó con el poder del Santo Espíritu. Le estaban diciendo los apóstoles, le estaban predicando. Los otros discípulos le decían, le predicaban: hemos visto al Señor. Pero él les contestó, vea qué interesante esto: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de sus clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Y por qué Tomás sabía que habían agujeros en sus manos? Porque lo crucificaron. En sus pies, porque lo crucificaron. Pero ¿por qué sabía que había un agujero en su costado? Porque la lanza clavó, porque tal vez Juan le había contado cómo crucificaron al maestro. Escúcheme muy bien, él no estuvo presente. En la crucifixión solamente llegó la Virgen María, su hermana, María, la mujer de Cleofás, María, la Magdalena, y el discípulo a quien Jesús amaba tanto. Nosotros decimos que es el apóstol San Juan. Tal vez Juan le había contado todo lo del costado abierto de Jesús por esta lanza, y entonces este hombre dice algo interesante, porque lo que el Señor guarda son las llagas. Todas las demás heridas el Señor no las guarda, el Señor guarda las llagas de sus manos, de su costado, de sus pies, porque por sus llagas hemos sido sanos y por su sangre hemos sido libres. Aunque le estaban predicando a un resucitado, este apóstol Tomás, el mellizo o el gemelo, no quería ver ni milagros, ni signos, ni portentos. Este quería saber que ese que estaba crucificado era el mismo resucitado, y por eso dijo: si no meto mis dedos en sus llagas. Y esto es interesantísimo: si no veo en sus manos la señal de sus clavos, si no meto mi dedo en el agujero de sus clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. No está pidiendo ni signos, ni prodigios, ni portentos. Está creyendo este hombre en que él quiere tener ese encuentro con el Jesús resucitado, pero que ese resucitado es el mismo crucificado. Eso es interesantísimo, hermanos. Es interesantísimo porque ese mismo Jesús que se entregó, ese mismo Jesús que se levantó, hermano. Y él lo quiere ver, quiere pruebas de su resurrección, quiere verdaderamente saber que lo que están diciendo los apóstoles no es signo de una histeria colectiva, no es signo, hermanos, tal vez de la emoción o del mismo miedo, no es signo de nada, sino que es verdadero, que esto es verdad, un testimonio veraz. Y vea lo que dice la Biblia: 8 días después. Y qué interesante esto: 8 días, es decir, vuelve la semana a dar vuelta. Ese mismo día de la creación,
o al mismo tiempo de la creación, 8 días, le da la semana la vuelta. Pero también este hombre se sostiene en una semana completa bajo la misma tónica, bajo la misma petición. Necesito ver, necesito meter mi dedo en su llaga, mi mano en su costado, necesito ver verdaderamente el resultado. Por más de que los apóstoles tal vez lo acompañaron, le dijeron, le hablaron, duraron 8 días con él, compartiéndole, tal vez emocionados de haber visto al Señor, de haber recibido el Espíritu Santo, de haber recibido este mandato de perdonar los pecados. Tal vez le predicaban, le hablaban y este hombre se sostuvo, necesito ver para creer, dirían algunos. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás estaba con ellos. Otra vez las puertas estaban cerradas, otra vez estaba todo como hace 8 días atrás, el domingo pasado, el domingo anterior, el primer día de la semana, pero en esta ocasión Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, ni las puertas cerradas le impidieron al Señor que entraran en medio de los discípulos. Y les dijo, la paz con ustedes, los vuelve a saludar, la paz del Señor esté con ustedes. Era el saludo que se le daba en ese tiempo a las personas. Shalom, la paz del Señor esté con ustedes. Vea qué interesante esto, que el saludo que recibió la Virgen María por parte del ángel, en San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, no es este mismo saludo que el Señor le da a sus discípulos. Es un saludo especial. El saludo que le da el ángel es: alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Jaires María que caritomene. Dios te saluda María, alégrate María. Dios te salve María. En estos días estamos en una peregrinación en Estados Unidos y una señora me preguntó: padre, es que yo tengo un amigo que es testigo de Jehová, me dijo ella, y este señor dice que por qué nosotros los católicos le pedimos a Dios todos los días que salve a la Virgen. ¿A qué acaso la Virgen está condenada?, decía aquel hombre, o ¿por qué le piden que la salve? Yo le decía, no, es que no se le pide que la salve. Salve no significa que salve a la Virgen, sino es el saludo. Salve o ave era el saludo que se le daba al rey, al emperador o a la mamá del emperador, porque la reina en la época antigua no era la esposa del rey, sino la mamá del rey. Y se saludaba al rey y a la mamá del rey de la misma manera. Ave César, salve César, era el saludo, o salve reina, ave reina, era el saludo que se le daba. Y el ángel Gabriel saluda a la Virgen María como se saludaba a las reinas en la época antigua. Por esa razón es que nosotros decimos que si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues la Virgen María es la Madre Reina que se sienta a la derecha del Rey, como lo instituye el Rey Salomón para el pueblo antiguo, que fue una institución salomónica, estar la madre al lado de su hijo, el rey. Entonces, cuando el ángel saluda a la Virgen de esta manera, por eso la Virgen María, dice el versículo 29, que es el versículo siguiente, ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significa aquel saludo. Qué importante esto, la palabra preguntarse viene del griego dialogizomai, y el griego dialogizomai, según el Papa Emérito Benedicto XVI, es reflexionar profundamente. Se pregunta profundamente qué significa este saludo, por qué me está saludando a mí el ángel de esta manera, un saludo diferente a lo que se saludaba, porque primero las mujeres en la época de Jesús no se saludaban y el saludo normal era la paz, shalom, la paz de Dios esté contigo. ¿Y por qué la saluda de esa manera? Porque es la reina madre, la mamá del rey, del Hijo Altísimo del Señor, el cual Dios le dio el trono de David su padre, es decir, rey, rey de reyes y Señor de señores, reina madre, la Santísima Virgen María. Y vean qué interesante esto. Volviendo a la perícopa de San Juan, en el versículo 21 el Señor le dice la paz con ustedes. En el versículo 19 el Señor le dice la paz con ustedes. Y en el versículo 26 el Señor dice por tercera vez la paz con ustedes. En orden, en el 19 la paz con ustedes. En el 21 la paz con ustedes. Y en el 26 la paz con ustedes. 3 veces el Señor les desea a estos apóstoles la paz. El número 3 es el número preferido para mí de Dios. El 3 es un pacto. El 3 es un compromiso.
El 3 es una palabra inamovible. El 3. Cuando un judío en la antigüedad quería decir una palabra en forma de contrato, 3 veces pronunciaba esta palabra. El único nombre pronunciado 3 veces en la Biblia es el nombre de Dios Santo, 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 el Santísimo. Y 3 veces el Señor está diciéndole: la paz esté con ustedes, la paz del Señor esté con ustedes. Dios está confirmando su paz eterna, su paz verdadera, la paz tanto interna como externa, la paz griega, la paz romana dirían algunos, la paz dentro de nosotros y la paz fuera de nosotros, es la paz que el Señor quiere que nosotros vivamos, la paz con ustedes. Luego dice el Señor a Tomás, y esto es importante: fuéramos nosotros, le reprocharíamos directamente: incrédulo, te falta fe, ¿por qué dudas? Como le preguntaba el Señor a sus discípulos cada vez que hacía un milagro. La segunda multiplicación de los panes, según el Evangelio de San Mateo, que está en el capítulo 15, después de que el Señor Jesucristo pues, se encuentra con esa mujer sirofenicia y eso, nosotros vemos en ese capítulo 15 la multiplicación de los panes. El Señor los reprocha por la falta de fe, y les recuerdo en la primera multiplicación cuántos panes sobraron, y en la segunda multiplicación cuántos panes sobraron, y le reprocha al Señor esa falta de fe, esa incredulidad. Sin embargo, aquí no. Y en varios lugares de la Biblia el Señor le reprocha la falta de fe: cuando calmó la tempestad, el Señor cuando no pudieron expulsar el demonio de aquel joven que el papá le dice: Señor, crea, pero ayuda a mi poca fe. El Señor le reprocha en muchas ocasiones la falta de fe. ¿Por qué no tienen fe? Y en cambio aquí no. Vea que aquí el Señor le dice a Tomás: acerca tu dedo. Es decir, Tomás le habían puesto un reto al Señor. El reto que le puso Tomás fue: si no veo en sus manos la señal de sus clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Había puesto una prueba, y el Señor acepta la prueba. 8 días después, la semana vuelve a dar vuelta, lo mismo que la creación. 8 días después, el Señor ve a Tomás, porque faltaba a él. Ya los otros apóstoles habían recibido, los 10 apóstoles, Judas había ahorcado. Los 10 apóstoles están ahí, 11 con Tomás. Le dice el Señor a Tomás: trae tu mano, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y después sí le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, el Señor está también confirmando la fe de este apóstol, que se mantuvo firme durante esa semana, diciendo: hasta que no vea, no creo. Si no meto mi dedo en su llaga, mi mano en su costado, yo no creeré. Pues ven y hazlo, dice el Señor. Ahora sí, cree. No seas incrédulo, sino sé creyente. Y después de que el Señor pues le muestra esto, después de que Tomás descubre que ese mismo crucificado que está ahí, ese mismo resucitado con el cual está él teniendo ese encuentro, Tomás da una profesión de fe. Que esta profesión de fe es la que decimos nosotros por costumbre en la Santa Misa. Dice este hombre: Señor mío y Dios mío. Lo está reconociendo como Señor y como Dios. Señor mío y Dios mío, le dice este hombre. Hay algunas personas que dicen: Padre, ¿y en qué parte de la Biblia dice que Jesús es Dios? Vea, aquí está clarito: Señor mío y Dios mío. Búsquelo en traducciones protestantes, búsquela en traducciones hasta de los Testigos de Jehová, y ahí lo dice, porque es que no pueden cambiar la Biblia. Señor mío y Dios mío. Es decir, Tomás deja de ser creyente para volverse un hombre creyente, como le dijo el Señor. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cómo hace Tomás para pasar de esa vida de incredulidad a una vida de credulidad, de ser creyente, hombre de fe? Pues poniendo su fe en Jesús. ¿Y cómo pone su fe en Jesús? Pues reconociéndolo como Señor. ¿Y cómo hago yo para reconocer a Jesús como Señor? Pues renunciando a todo lo que no sé de Dios. Nosotros, los que nos dedicamos al ministerio de liberación, al exorcismo, hacemos la renuncia. Se renuncia a Satanás, a los demonios, a sus obras, a sus engaños, al pecado, a las consecuencias del pecado, a todo aquello que nos aleje de Dios, de la iglesia, de la Virgen, de la oración, de nuestra vida de piedad. ¿Para qué? Para abrirle el corazón a Jesús y aceptarlo y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador. Qué interesante esto. Esto es lo que hizo Tomás. Renuncia al hombre viejo, renuncia al hombre incrédulo, renuncia a todo aquello que lo separa de Dios y acoge
a Jesús en su corazón, reconociéndolo como Señor y como Salvador, reconociéndolo como Señor y como Dios. Ahora usted, mi hermano, si usted es ese otro hermano de Mateo, el otro hermano de Tomás, si usted es el gemelo de Tomás, y a usted le faltan signos para creer, o a veces necesita usted tener ese encuentro personal con el resucitado para cambiar su vida, pues hoy hágalo, mi hermano. Únase a su hermano, a Tomás, y reconozca a Jesús como su Dios, como su Señor, como su Salvador. ¿Y cómo lo hace? Pues renuncia a todo aquello que no le dé gloria a Dios, pero primero acérquese a Jesús. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, hagámoslo. Y después deja su mala conducta, yo me volveré a ellos. Es decir, acerquémonos a Jesús, amándolo, orando, humillándonos, buscando su rostro en oración, y dejemos la mala conducta. ¿Para qué? Para acogerlo a Él como Señor y como Salvador. Tomás le contesta, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le pone la cereza al pastel en ese momento. Le dice Jesús, porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Y tal vez ese dichoso es usted y soy yo, que hemos creído en Jesús sin haber visto. Ahora, a mí me encanta cuando el Señor obra grandes maravillas en su pueblo. Pero hemos creído en Jesús sin haber visto, sin meter nuestro dedo en su llaga ni nuestra mano en su costado. Sin embargo, creemos en Él. Creemos en el Jesús total, en el Jesús que se encarna en el vientre santo de la Santísima Virgen María el día de la Anunciación, y el Jesús que sube al cielo el día de la Ascensión. Creemos en el Jesús total, creemos en el Jesús glorioso, en el Jesús resucitado, creemos en el Jesús predicado por la Santa Iglesia Católica, creemos en este hermoso Dios que se hizo hombre, que vino a morir. Jesús muere por nuestros pecados y resucita por nuestra justificación. Creemos en ese Jesús, y en ese Jesús, a ese Jesús, es que le entregamos nuestra vida, le entregamos todo nuestro ser, le entregamos todo nuestro existir, para que ese Jesús haga su obra grande en nuestra vida a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Hermanos y hermanas, creamos en Jesús, pongamos nuestra fe en Dios, porque si no la ponemos en Él, en algo o en alguien, la vamos a poner, y es mejor ponerla en Dios. Y nunca se ha oído que alguien que ponga su confianza en Él salga defraudado, y usted y yo no vamos a ser los primeros. A través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, hoy volvámonos ese mellizo, ese gemelo de Tomás, reconociendo a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, y pasando de ser hombres incrédulos a ser hombres y mujeres creyentes que tengan su fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, ayúdanos a tener fe siempre, en cada momento bueno y malo de nuestra vida, que no dudemos de que tú siempre estás con nosotros, cuidándonos y guiando nuestros pasos. Haz que nos alegremos, Señor Todopoderoso, hoy con la fiesta de Santo Tomás Apóstol, para que siempre seamos favorecidos por su ayuda y para que creyendo tengamos vida en tu nombre. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy miércoles 3 de julio. Día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de Santo Tomás Apóstol. Hermanos, él era el gemelo. Se lo repito, ese hermano puede ser usted o puedo ser yo. El hermano perdido del mellizo puede ser usted y puedo ser yo. Y para poder hacerlo, tenemos que pasar de ese hombre viejo al hombre nuevo, de este hombre incrédulo al hombre crédulo, de quitar nuestra fe en el mundo y ponerla en Jesús de Nazaret, reconociéndolo como Señor y como Dios nuestro. Hermanos, antes de irme, de impartir sobre usted la bendición, recordemos la campaña de ser embajadores de la buena nueva. Necesito personas que se comprometan con este canal de YouTube, compartiendo estos mensajes tan hermosos, hermanos, que el Señor pone en el corazón de ese servidor. Hermanos, ayúdenme a evangelizar
y a compartir la buena nueva con sus familiares y sus amigos. Si les alcanza, díganles que se suscriban al canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada. También les pido mucha oración, hermanos, porque hay muchos enemigos de la palabra. Yo tengo un enemigo que le llamo Alejandro el Herrero, aquel que perseguía a Pablo y le hacía tanto mal, tanto daño, del cual habla Pablo en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 20 y primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14 en adelante. Este Alejandro el Herrero, hermano, está haciendo mucho daño en muchos corazones, pero pidámosle a Dios para que bendigan a este Alejandro el Herrero y que le dé mucho trabajo, mucho oficio, para que se dedique mejor a las obras del Señor y no perseguir a los ministros del Señor con calumnias como lo está haciendo. Ayúdenme a orar. El Señor dice, oren por sus enemigos. No venimos a maldecir a nadie, orar para que el Señor tenga misericordia de estas pobres almitas y lo conozcan verdaderamente y se entreguen a su amor, a su compasión, a su misericordia. Que dejen de ser ese Tomás antiguo y se vuelvan a ser ese Tomás creyente y servidor del reino de los cielos. Ahora, mis hermanos, la segunda cosa que les quiero compartir es la campaña llamada $1 para la evangelización. Hermanos, en mi corazón está grabar una película católica. Vamos pero muy bien. Pero, hermanos, necesitamos de su ayuda. $1 para la evangelización. Antes teníamos una cuenta PayPal, pero tuvimos problemas con esa cuenta porque la creamos y no nos dimos cuenta de que salía la ubicación geográfica como España. Leímos español y pusimos España y entonces estamos haciendo el tránsito, la migración de esa cuenta para Colombia. Mientras eso, toca congelarla, pero abrimos una en Colombia, una cuenta PayPal que aparece en la descripción de este video, donde ustedes pueden hacer la donación de $1. Los que no tengan PayPal pueden hacerla a través de Bancolombia, en Colombia, en mi país, pueden hacerla a través de Wells Fargo, en los Estados Unidos, o a través de Nequi, a través de mi número telefónico. Es 313-398-3638. Es una manera de donación que tenemos en Colombia. Ahora sí, mis hermanos, finalizando esta campaña de $1 para la evangelización, quiero impartir sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.